Evangelio del domingo 16 del tiempo durante el año, San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. La afirmación de Jesucristo en respuesta a la inquietud de Marta es sugestiva, es insinuante, es delicada, pero al mismo tiempo es muy firme. No dice expresamente qué es eso necesario, aunque se intuye en la actitud de María. Sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Es toda una definición de los fundamentos de la vida cristiana. San Juan identifica a María con aquella que había ungido los pies de Jesús. En el capítulo 11, versículo 2, en el capítulo 12, versículo 3 y siguientes. El perfume que se derrama simboliza, en aquellos pasajes, la caridad. Por eso Judas se indigna y desprecia el gesto admirable de María, porque Judas amaba el dinero, y la codicia, diametralmente opuesta al amor de Dios, había invadido su alma sombría. Juan 12, 4 al 6. Escuchar la palabra de Jesús no significa solamente escuchar lo que Jesús dice, sino más profundamente escucharlo a Él, que es la palabra. Él es lo único necesario. Por eso María no presta atención solo a un mensaje, sino al Dios viviente. No solo a un contenido, sino a quien lo dice. Lo único necesario es el amor, y por eso no es casual que San Juan asegure en su primera carta, 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Es el amor lo que da sentido a todas las cosas, y sin el cual ninguna lo tendrá realmente. Cuando San Pablo en el célebre himno a la caridad afirme esta centralidad del amor, lo hará con una contundencia admirable. Dice en 1 Corintios 13:2, si no tengo caridad, nada soy. Es una expresión casi metafísica del apóstol, estrechamente vinculada al ser mismo de Dios. Nuestro amor, cuando es verdadero, es el amor de Dios en nosotros. Aquel hombre que en cierta ocasión se aproximó a Jesús cumplía los mandamientos desde su juventud, como él mismo lo atestigua. Sin embargo, el Señor profundiza al máximo en lo esencial. Dice en Marcos 10:21, Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: una sola cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Nuevamente aparece acá el misterio de lo único necesario. Una sola cosa te falta. Me faltaba lo único necesario. Jesús lo mira amándolo. Aquel hombre cumplía, pero sin amor, sin caridad. Y sin amor, los mandamientos se vuelven una cáscara fatal, una sombría apariencia de religiosidad. Aquel hombre queda triste porque amaba sus bienes y su corazón estaba lejos del amor de Dios. También acá la codicia anidaba en el corazón y obstaculizaba la caridad. Los pies de Cristo son el signo de su victoria sobre los poderes del mal, un signo proverbial muy antiguo, anunciado ya en los primeros capítulos del Génesis. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza,
mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3:15. En el sentido más pleno del texto, Jesucristo es aquel en quien esta promesa se cumple definitivamente. Pero ese triunfo es el triunfo del amor. Así cobra un nuevo sentido el gesto del Señor en la última cena, la caridad y el lavar los pies. Porque el servicio imprescindible es la redención, y la redención se llevará a cabo por el amor. A los pies de Cristo yacen sus enemigos. El amor ha destrozado el poder tenebroso del mal. Y por ese motivo, a los pies de Cristo ahora, María, santificada por la presencia del Señor, escucha su palabra. Es un signo de triunfo, los pies del Señor. Escuchar es otro de los signos del amor, y es lo que hace María a los pies de Cristo. Escuchar es aquello a lo que Israel tantas veces se había negado. Hijo de hombre, dice en el profeta Ezequiel 12:2, hijo de hombre, tú vives en medio de casa de rebeldía. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa de rebeldía. Escuchar es aquella actitud profunda a la que Dios exhorta antes de la ley, y más aún la que da sentido al posterior cumplimiento de la ley. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Deuteronomio 6:4-6. Muy clara es acá la relación entre el escuchar y el amar. Escuchar es también obedecer, pero no como un mero cumplimiento del mandato, sino como la actitud más íntima y más noble del corazón del hombre que obra de manera agradable a Dios. María cumple lo que la voz del Padre pronuncia en el monte de la Transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Mateo 17:5. Mientras Marta habla, María guarda silencio. Aunque el silencio admite significados dispares, ese silencio es también otro de los signos del amor. Porque tal silencio no es mera ausencia, pura negatividad o simple vacío, sino que es un silencio que hospeda, que recibe la palabra en el corazón, que recibe la palabra en lo más íntimo del ser. Es un silencio elocuente, como las palabras pueden serlo, y en ocasiones más elocuente todavía. Ante un gran gozo o ante un gran dolor, muchas veces guardamos silencio. En la pasión, Jesús pronuncia pocas palabras, muy significativas, ciertamente, pero también guarda mucho silencio. Isaías, desde siglos de distancia, contempla a un cordero silencioso camino a la muerte. Nos dice en Isaías 53:7, fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Una gran insistencia acá en el silencio. Isaías insiste en este silencio del cordero, que no es manifestación de estoicismo o de impasibilidad, sino por el contrario es el silencio de la total entrega de amor al Padre. En el fondo, la actitud de Marta esconde un serio peligro, y por eso Jesús le recuerda la prioridad absoluta, que es Él mismo. Lo único necesario es el único necesario. Marta parece volverse, o pretende tal vez volverse el centro de todo, parece ocupar un lugar que solamente Cristo puede ocupar. Lugar que queda en evidencia en la actitud de María. El problema de Marta no era lo que estaba haciendo, que sería indudablemente bueno. El problema era que el servicio ocupó el lugar del servido.
El servicio que ella hacía, su obra, era lo importante. Porque el mayor y primario o primer servicio a Cristo, que es la palabra, es escucharlo. Como si Marta dijera, no te importa lo que yo hago. Eso equivale a decir, no me reconoces la importancia que yo tengo. Como invirtiendo este vínculo. Nos recuerda aquel reclamo de los apóstoles en medio del mar embravecido, del mar tenebroso. No te importa que nos hundamos, no te importa que perezcamos. Le dicen a un Cristo que duerme en la barca sin advertir que lo importante es su presencia, aun cuando no se manifieste como ellos y nosotros quisiéramos que lo haga. Hay oscuridad en el corazón de Marta, hay cierta ceguera incluso, una tiniebla sutil pero peligrosa, que Cristo por supuesto despeja. Sin lo que María significa, Marta no tiene sentido. Porque sin Cristo como centro, todo se desdibuja, todo se desordena, todo se pierde. Sin lo eterno, lo temporal se diluye, se pervierte, incluso con apariencias de bien. Lo que María eligió no le será quitado, es un signo de la vida eterna, de la perdurable posesión de Dios. Es signo de lo proclamado ya en el Antiguo Testamento, como repite incisivamente el Salmo 136. Es eterno su amor. Quiera Dios concedernos la gracia de participar eternamente de ese amor, habiendo escuchado su palabra en el silencio más íntimo de nuestro corazón. Así lo hizo María de Betania, así lo hizo Santa María Virgen, la Madre de Dios, atesorando en su alma el misterio del Hijo. Como nos dice el Evangelio de San Lucas, María, por su parte, guardaba meditando todas estas cosas en su corazón.